Saludos, hermanos y hermanas. Me alegra llegar hasta ustedes en este día, en este viernes de la segunda semana de Pascua. Qué gozo poder seguir celebrando, unido con ustedes en sus casas, estos días de la Pascua del Señor. Y nos ponemos inmediatamente en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por esta experiencia de vida, por este caminar contigo, por lo que descubrimos y realmente sentimos cuando estamos contigo. Te damos gracias, Señor, porque nos ha llamado a caminar en fe, a saber que cada día superaremos nuestras debilidades, flaquezas y problemas, porque contamos contigo. Hoy, una vez más, acudimos a ti y nos ponemos a tus pies para pedirte, Señor, tu bendición, tu protección. Guíanos, protégenos y defiéndenos siempre, porque tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador. A ti te lo pedimos, Padre, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de este día está tomado de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho Jesús, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, como vemos, hemos escuchado este texto del Evangelio de San Juan y pareciera ser que está desenfocado de este sentido pascual que estamos viviendo, pero no. El tema eucarístico que aparece aquí, el tema del compartir que aparece acá, el tema de la solidaridad, de la misericordia de Dios que aparece aquí, son fundamentales para la Pascua, fundamentales. El tema de esto que nace en las primeras comunidades es fundamental, que ellas vivían, compartían todo lo que tenían en comunidad. Y esto es lo que aparece en términos general en el Evangelio de este día. Pero hoy yo no voy a hablarle a ustedes
de este evangelio. Hoy le voy a hablar de un personaje llamado Gamaliel, que aparece en la primera lectura de este día. Conocemos alguna pincelada por medio de los evangelios canónicos y los hechos de los apóstoles sobre Gamaliel. Y se cuenta en los hechos de los apóstoles que la multitud guardó silencio. Momentos antes, las turbas habían estado a punto de dar muerte al apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Pero los soldados romanos lo habían rescatado, y en ese momento el apóstol se encontraba frente al pueblo en unas escaleras próximas al templo de Jerusalén. Después de hacer una seña para pedir silencio, dice el texto, Pablo empezó a hablar en hebreo diciendo, habla en hebreo y dice esta palabra: varones, hermanos y padres, oigan mi defensa dirigida a ustedes ahora. Y dice Pablo, miren ustedes cómo evoca y cómo habla de Gamaliel. Dice así: yo soy judío. Gamaliel era judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de nuestros antepasados, siendo celoso por Dios, así como todos ustedes lo son este día. Hechos de los Apóstoles 22, del 1 al 3. Aquí Pablo evoca, nos habla de Gamaliel, otro judío llamado Pablo de Tarso, nos habla de Gamaliel. En una situación en la que su vida corría peligro, ¿por qué comenzó Pablo su defensa declarando que lo había educado Gamaliel? Miren ustedes, y hoy justamente estamos escuchando sobre Gamaliel, y yo quiero que aprendamos más sobre este personaje, que ahora es San Gamaliel. ¿Quién fue este hombre? ¿Y qué implicaba ser discípulo de Gamaliel? ¿Influyó Gamaliel en la enseñanza en Saulo, aún después de que éste se convirtió en el apóstol cristiano? ¿Qué hizo Gamaliel en la vida de Pablo? ¿Quién fue Gamaliel? Bueno, Gamaliel, hermanos y hermanas, fue un célebre fariseo, nieto de Hiller el Viejo. Hiller. ¿Y quién fue Hiller? El fundador de una de las dos grandes escuelas del judaísmo farisaico. En el judaísmo farisaico habían dos grandes escuelas, es decir, las escuelas que formaban, digamos así, la doctrina del judaísmo, sus raíces. Habían dos grandes escuelas. El método de Hiller, de su escuela, se consideraba más tolerante que el de su oponente. Había otro método, que era el método de Shammai, el método de Shammai. Y después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70, Bet Hiller, la palabra Bet en hebreo significa casa, Hiller, es decir, Bet Hiller, la casa de Hiller, tuvo más acogida que Bet Shammai, es decir, la casa de Shammai. Bet significa, vuelvo y repito, la palabra casa. Por eso, Bet Sahul, la casa, Belén, la casa de Belén. Así, Bet, la palabra Bet. Entonces, la casa de Hiller se convirtió en la expresión oficial del judaísmo. Oigan bien, la expresión oficial del judaísmo, puesto que todas las demás sectas desaparecieron con la destrucción del templo. Los fariseos, los escribas, todas estas sectas que conocemos desaparecieron con la destrucción del templo de Jerusalén. Muchas de las decisiones de Bet Hiller formaron la base de la ley judía recogida en la Mishnat, que a su vez llegó a ser el fundamento del Talmud. Leamos después sobre la Mishnat y el Talmud, tema que vamos a dar más adelante. Al parecer, la influencia de Gamaliel resultó ser un factor determinante
en el predominio de dicha escuela. Esta escuela tuvo nada más y nada menos, la escuela de Bet Hillel, nada más y nada menos, que como allí, como estudiante, a Gamaliel. Entonces, Gamaliel gozó de tal estima en esta escuela que fue el primero en recibir el título de Rabán. Quiero que tomen muy, ustedes que estamos en estas reflexiones, que tomen muy esta palabra, Rabán, que sepan lo que significa, Rabán. Es decir, oigan bien, a Gamaliel fue tan predominante que se le dio el título de Rabán. ¿Y qué significa eso? Bueno, superior al del rabí. Es el título superior al del rabí. Ustedes ven que le dicen rabí, le decían rabí a los maestros, a los doctores, pero a Gamaliel le dicen rabá, que es superior a rabí. Oigan bien lo que le estoy diciendo, oigan bien si este hombre estaba preparado, oigan bien si este hombre era inteligente, oigan bien si este hombre conocía la Biblia, si este hombre era una preeminencia, Gamaliel. De hecho, oigan bien, Gamaliel llegó a ser tan respetado en la Misná, que la Misná dice de él: con la muerte de Rabán, Gamaliel el viejo cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza y la abstinencia. Fíjense qué respetado fue Gamaliel. Era impresionante su sabiduría, su conocimiento bíblico, su formación. Cerca de Nicodemo y de algunos otros fariseos relevantes del judaísmo contemporáneo, al nacimiento de la iglesia, que se acercaron o incluso eran seguidores del cristianismo naciente, se encontraba entonces Gamaliel. Se tiene erróneamente una percepción de total separación entre judíos y cristianos desde los primeros momentos del cristianismo. Pero la realidad fue diferente. La esperanza de la llegada del Mesías en los siglos anteriores y posteriores al año 0 atrajo a muchos judíos al seguimiento de Jesús. Una esperanza judía que desapareció con el tiempo, sobre todo con la destrucción de Jerusalén en el año 70 a mano de los romanos. Y en el siglo II con la revuelta judía de Bar Kokhba, esa revuelta judía. Iremos hablando después de todas estos términos y reflexiones que tendremos para seguir aprendiendo sobre estas incidencias bíblicas que se dieron y personajes bíblicos que se dieron. La reflexión teológica judía posterior entendía que la verdadera llegada del Mesías será al final de los tiempos con la implantación del auténtico reino mesiánico, muy diferente al que se esperaba en esos siglos en torno al año 0. Los judíos esperaban al Mesías de una manera y, como ustedes saben, fue de otra, en un pesebre. Conocemos conversos judíos al cristianismo. Por ejemplo, tenemos a Nicodemo, por ejemplo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín, por lo que no puede extrañar a nadie que también se encontrara con el rabino Gamaliel. Por el Nuevo Testamento sabemos dos cosas claras de él: que fue maestro de Saulo de Tarso, Hechos 22:3, es decir, de San Pablo. Otro fariseo importante convertido al cristianismo, Pablo, y que en una reunión del Sanedrín, Gamaliel dio un sabio consejo que reivindicaría el sentido común y la consiguiente salvación de la vida de los apóstoles. Hechos 5, 34, 42. ¿Y qué fue lo que Gamaliel hizo? Bueno, Gamaliel dio un gran consejo. Señores, no hay cosas que sea bienvenida como un buen consejo. Un consejo ayuda mucho. Un consejo, señores, ayuda mucho. Dar un buen consejo. Usted sabe lo bueno que es usted decirle a alguien con un consejo cómo puede salir de un problema. Pero serio, verdadero, responsable, con juicio, con capacidad. Dar un buen consejo. Eso es importante. Y Gamaliel dio uno de los consejos, señores, que yo personalmente como sacerdote, cuando leo este texto, me siento tan identificado con Gamaliel.
Es como si fuera uno que estuviese hablando por Gamaliel, como si uno se trasladara a aquella época. Los apóstoles que preferían obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles 5:29, predicaban las enseñanzas de Jesús a pesar de la prohibición de los judíos. No hablen de él, no digan sus señales, no digan lo que hizo, no mencionen su nombre, nada de esto. Entonces, dice que cierto día, en una de las reuniones del Sanedrín, el consejo, el senado, entiéndase, se discutió sobre este tema de los apóstoles. Esta gente nos está molestando, tenemos que acabar con ellos. Y había quien proponía matar a los apóstoles para evitar el contagio de sus doctrinas. Esta doctrina de ellos no puede continuar, tenemos que matarlo. Y decidieron acabar con ellos. Bueno, el consejo de Gamaliel fue muy claro. Allí estaba Gamaliel con su gente. Recuerden que Gamaliel, con su peso, de esta escuela de Beth Hillel, una escuela famosa, estaba allí. Y Gamaliel, estando allí, bien, toma la palabra y desentiéndanse de estos hombres y déjenlo, porque si esta idea o esta obra es de hombre, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguirán destruirlo, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Hechos 5, 38, 39. Señores, miren ustedes la importancia de uno estudiar, la importancia de usted estar preparado. Gamaliel no fue allí a tirar palabras. Gamaliel fue allí primero porque conocía la Sagrada Escritura y sabía que nadie que hace la cosa directamente desde Dios se equivoca. Gamaliel habló bíblicamente como se debe hablar. No habló allí tonterías. Se fue a hablar con profundidad. Estos hombres, si están haciendo una obra que es de Dios, nosotros no lo vamos a detener. Si estos hombres están dando testimonio de Dios, nosotros no lo vamos a detener. Estos hombres, déjenlo tranquilo. No lo persigan, no le hagan daño. Porque si esto es de Dios, nos estamos nosotros arriesgando a que estemos luchando contra Dios. Y a pesar de esta propuesta tan atrevida, porque esta es una propuesta atrevida en medio de Sanedrín, pero ¿quién estaba hablando allí? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando una persona con peso, una persona estudiada, una persona con conocimiento, una persona que tenía capacidad para hablar. Los demás asintieron, dijeron que sí, y después de azotarlos, lo dejaron libres. Es decir, de esta manera, salvó a los apóstoles de su muerte. Gamaliel los salvó de la muerte. De acuerdo con tradiciones cristianas orientales que recoge el patriarca de Constantinopla, Focio, en el siglo XIX, Gamaliel fue bautizado por San Juan y San Pedro junto a su hijo Simeón. Oigan bien, esa tradición se recoge. Sabemos que murió en torno al año 50. Su cuerpo se perdió durante varios siglos hasta que finalmente lo encontraron en el siglo V y fue llevado hacia Occidente, en donde actualmente se encuentra en la Catedral de Pisa, Italia. Allí, cuando usted vaya a Italia, visite entonces la tumba de Gamaliel. Su fiesta se celebra desde los inicios del cristianismo y esta cae el día 3 de agosto, fecha en que se descubrieron sus reliquias en Jerusalén. Entonces, el 3 de agosto celebramos a este santo. Aquí tenemos otra pista sobre Gamaliel. Parece ser que se apareció en sueños a San Luciano en el siglo V. Hay una colección de 8 tablillas pintadas allí por Bernardo Daddi.
y custodiada en los museos vaticanos del año 1345, que describen el martirio de San Esteban y la historia del descubrimiento de sus restos, según se narra en la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine. Entonces, hay otra tablilla, la segunda tablilla titulada La aparición en sueños de San Gamaliel a San Luciano. Revela el lugar de su propia sepultura, así como la de los santos Abio, Nicodemo y Esteban. Entonces, estas tradiciones que se recogen de Gamaliel son importantes para nosotros conocer más de este personaje que sale tan poco en la Biblia, pero que tiene tanto renombre Gamaliel. Por eso me interesó hoy reflexionar un poco sobre Gamaliel, sobre quién fue Gamaliel para nosotros. Fue uno de aquellos que realmente abrazó, un judío que abrazó a Jesucristo, lo abrazó. Entonces, los judíos piensan que Gamaliel murió y vivió siempre como judío y fariseo. Cuentan, cuando él murió, el honor del Torá, la ley, pereció y que la pureza y la piedad se extinguieron. Y así como Gamaliel, Pablo, Nicodemo y otros muchos, fueron otros más los que abrazaron la fe. Actualmente, en los últimos 3 siglos, le podría mencionar algunas personas judías que se convirtieron a Cristo, que se convirtieron al catolicismo, al cristianismo católico. Hernán Cohen fue un famoso músico y pianista judío, nacido en Hamburgo, Alemania, aunque vivió así toda su vida en Francia. Desde niño fue considerado como un niño prodigio de la música, pero sus triunfos musicales hicieron de él un joven caprichoso e inmoral. Escribe en su diario: las lecciones de música me proporcionaban dinero y el dinero me proporcionaba placeres. Mi vida fue entonces el abandono completo a todos los caprichos y a todas las fantasías. ¿Era más feliz? No. Dios mío, la sed de felicidad que me abrazaba no se saciaba con esto. Y este hombre, Hernán Cohen, se convirtió a Cristo judío y una vida diferente, Otro gran judío convertido al cristianismo católico, Teodoro de Rabistona, y su hermano María de Rabistona. Nació en Estrasburgo, era hijo de un banquero judío y consideraba el cristianismo como una especie de idolatría. Y después de conocerlo, de estudiarlo, se convierte al cristianismo, y también Rabistona, su hermano. Y esta familia abraza el cristianismo, esta familia judía. Henri Bergson ha sido el mejor filósofo francés. Su camino hacia la iglesia lo hizo desde el materialismo científico y ateo hasta encontrar a Cristo como plenitud de la fe judía en la iglesia. Es decir, miren ustedes cómo estos hombres judíos van conociendo a Jesucristo. Otro judío, Roy Schorman, era un ateo, hijo de sobreviviente del Holocausto, que tuvo una conversión milagrosa a los 30 años, cuando era profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Esta es mi traducción de la historia, escribe él, donde yo me encontré con Cristo. Él, también judío, tuvo este encuentro con Jesucristo. Le menciono otro gran judío, Henri Bergson. Ha sido el mejor filósofo francés. Su camino hacia la iglesia lo hizo desde el materialismo científico y ateo. Es decir, les repito. Y Edith Stein, le invito a que lean a esta. Edith Stein nació en Breslau, Alemania, en 1891. Era de familia judía. Destacó en el colegio y fue a Göttingen a estudiar filosofía. Allí conoció a Husserl y quedó deslumbrada por la nueva fenomenología. Pero después
conoce entonces el cristianismo, conoce a Cristo y como judía decide seguirlo. Le menciono a Mas Jacob o Mas Jacob. Fue un gran pintor y poeta de familia judía. Su juventud estuvo llena de desórdenes y placeres, pero en el interior de su alma estaba insatisfecho consigo mismo y buscaba como por intuición un mundo espiritual. Y también tuvo un encuentro con Jesús. A Rafael Simon, psiquiatra judío, nacido en 1907 en Nueva York, en el escrito sobre su conversión titulado The Road de Damascus, en el camino a Damasco, escribe cómo él también tuvo un encuentro con Jesús. En esta reflexión de hoy, hermanos y hermanas, donde Gamaliel, un hombre judío, abraza a Jesús, hoy también nosotros tenemos que orar por aquellos que no conocen a Cristo, para que lo puedan conocer, para que puedan conocer de su resurrección, para que puedan conocer de su presencia, para que puedan encontrarse con el Salvador, para que puedan tener un encuentro de vida, un encuentro de alegría, un encuentro de paz, donde muchos ya se han encontrado con Él, pero que sea un encuentro real y verdadero, donde mi vida cambie cuando yo me encuentre con Jesucristo. El Señor le bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor le bendiga a todos.